aquí vamos a... Te voy a mostrar ahorita el cuadrito, ¿no? Aquí tengo varios cuadros. Pero básicamente el concepto creativo viene a ser como el mensaje de una pieza publicitaria, ¿no? Que esta puede estar en una campaña publicitaria o puede estar en una pieza específica, ¿no? Entonces es un mensaje estratégico que comunica de alguna manera todo lo que la empresa necesita que el cliente sepa. Y obviamente este concepto creativo debe posicionarse y afectar de alguna forma, ¿no? Debe ser original, recordable, ¿no? Y tiene que generar un efecto y obviamente generar diferenciación. Generar diferenciación con respecto a lo que es específicamente la ventaja diferencial, digamos, ¿no? O la única propuesta de venta que pueda tener tu producto. La cosa es diferenciarlo de la competencia y posicionarlo como un producto deseable en función a esas ventajas, ¿no? Entonces dice que debe ser un mensaje que está lleno de investigación, ¿no? Por eso debes llenar un brief, ¿no? Este brief debe responder obviamente a todas las necesidades, características y objetivos de la empresa, ¿no? Del anunciante, ¿no? Debe comunicar, debe ser recordable, debe ser claro, ¿no? Debe cumplir objetivos, debe estar asociado a experiencias, ¿no? A razonamientos, ¿no? Pero también tiene que ayudar a ¿cómo se dice? También a la acción, ¿no? Debe ayudar a la promoción y a la venta directa, ¿no? Debe generar deseo. Y obviamente esto lo utilizas a partir de un discurso retórico, ¿no? Entonces podemos decir que el concepto creativo es la esencia, ¿no? Del mensaje, es el resultado de un proceso de investigación que tú haces a través del brief, ¿no? Pero también puedes averiguar aparte otro tipo de información acerca del producto que te lleve, ¿no? A una idea estratégica que cumpla con los objetivos comunicacionales y de marketing de forma creativa, ¿no? Y debe traducirse en cualquier tipo de contenido o medio, ¿no? Entonces el concepto creativo va a estar en afiches, va a estar en un spot, va a estar en una cuña de radio. Y básicamente lo que tenemos que lograr en la materia es un concepto creativo, que incluso puede ser como un concepto de marca más grande, ¿no? Y a partir de él podamos sacar todo tipo de piezas, ¿no? Que estén en función de la personalidad de marca, ¿no? Entonces, eso nos lleva, bueno, a la clase de hoy, ya que esto era de la anterior clase, nos lleva a el brief, ¿no? ¿Te acuerdas que te he mandado este brief ultra completo? Sí, lo ¿No? leí. Entonces, tienes que tú conseguirte distintas, o sea, tienes que analizar qué preguntas vas a ir necesitarías para desarrollar, por ejemplo, la campaña de tu empresa. Entonces, la historia, ¿no? Por ejemplo, esto de tu dron, ¿no? De tus drones, esta escuela de drones, ¿no? Obviamente es una empresa nueva, entonces tendrías que ver cuáles son tus principios, ¿no? Cuáles van a ser tus elementos de comunicación corporativa, logo, colores, eslogans, ¿no? O sea, y al poner estas preguntas tú tienes que ir respondiendo, ¿ya? ¿No? La marca, ¿no? ¿Cuál va a ser tu marca? ¿Vas a diseñarla de qué forma? ¿Cuál va a ser su personalidad de la marca? Ahora, dentro del producto, ¿no? ¿Cuál es su precio? ¿Cuáles los elementos diferenciales? ¿Cuáles son sus características técnicas puras, ¿no? Decodificadas? Después, ¿tienes competidores? ¿No tienes competidores? ¿Cuál es el principal beneficio para el consumidor? ¿No? Después verás cuál es tu mercado, ¿no? Con respecto a la dimensión, la composición y cuál es tu participación actual, ¿no? ¿Hay un mercado para esto? ¿Cuál es el mercado? ¿A quiénes vas a vender? ¿Cuál es el posible mercado potencial? ¿No? Eh, Después, la competencia, ¿no? Si tienes competencia o no. ¿Quiénes
quiénes serían tu competencia directa o indirecta, ¿no? Cuál es la Sí. imagen que quieres proyectar, quién va a ser tu cliente principal, ¿no? Aquí dice la edad, sexo, nivel socioeconómico. Aquí, por ejemplo, podrías hacer una segmentación, ¿no? La segmentación demográfica, ¿no? Psicográfica y conductual, ¿no? Hábitos de vida, cuál es la descripción, ¿no? Eso es fundamental. Después tendrás que preguntar también cuáles son los conceptos del producto, ¿no? En el actual momento cultural. Por ejemplo, con esto de la pandemia y que la gente no sale, por ejemplo, podría ser una muy buena alternativa que tu servicio, ¿no? Funcione, y que la gente pase clases, ¿no? De alguna manera, a pesar de que igual tendría que ir, o van a hacer clases virtuales, cómo vas a hacer, cómo competirías, por ejemplo, con los tutoriales que hay en YouTube, ¿no? ¿Cuál es el grado de credibilidad del beneficio del producto, ¿no? O sea, ¿por qué deberían ir contigo y no aprender en otro medio? ¿No? Tal vez porque tienes alguna, ¿no? certificación específica, ¿no? Todo eso tienes que poner. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones de aceptación y rechazo, ¿no? Ok. Después, antecedentes de comunicación, bueno, básicamente no tienes, ¿no? Pero, ¿qué tipo de campaña actual, ¿no? propondrías, digamos, en función a eso, ¿no? Después, ¿cómo esperamos lograr afectar al cliente, ¿no? ¿Qué nos falta saber acerca de los drones y del cliente? Importante. Y después, objetivos de marketing, esto es clave, ¿no? Todos estos puntos clave tienes que ponerlos, ¿ya? Ajá. Entonces, tienes que unas 30 preguntitas desarrollar para el próximo jueves para ya empezar a hacer la campaña, ¿ya? Pero todos estos puntos clave deberían estar. Y adicional a estos puntos clave, unas 17, 18 preguntas más, ¿no? Que tienes que responder en unas 3, 4 páginas, ¿ya? Ok, Luego listo. de que hagas eso, mi estimada Dayana, que bueno, ya más o menos sabías, ¿no? Más o menos te había dicho ya en las presenciales que habría que ir llenándolo, ¿no? Luego de que haces esas preguntas, tienes que empezar a encontrar lo que son los puntos clave dentro del brief ya llenado, ¿no? Esos puntos clave que estaban en el brief se refiere a preguntas clave, ¿no? Pero los puntos clave, por ejemplo, aquí te he dejado, no sé si estos screenshots igual en el Moodle, dice, por ejemplo, ¿no? Cuando ya llenes el brief, tú tienes que ir viendo cuáles son los puntos más importantes. Te voy a dar un ejemplo. Yo llené un brief hace mucho tiempo de Irupana, ¿no? Que tenía distintos productos, ¿no? Y iban a crear una panificadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora me iba diciendo, ¿no? Que el trigo en el mundo iba escaseando, ¿no? Lo que Irupana hace es trabajar con productores proveedores, promoviendo los cultivos, ¿no? Y de esta manera se da un mercado a los pequeños productores, ¿no? Entonces, aparte de vender sus panes, ella me comentaba que trabajaba con productores que producían el trigo para que sea realmente pan y productos integrales al 100%. Entonces, aquí si te fijas, dice punto clave 2. Puedes ver, ¿no? Sí, lo veo. Punto clave 2, ¿no? Entonces, la idea de esto, luego de que llenes el brief, ¿no? Ya sea que lo llenes directamente en tu Word, porque, bueno, prácticamente tú tienes que llenarlo, tienes que ir anotando esos puntos clave que tú consideres la información más relevante de toda tu propuesta del plan de negocios, ¿ya? Pues, por ejemplo, aquí, ¿no? El concepto, ellos manejan los hornos artesanales para la producción de sus panes, hecho con ladrillos. En este punto es que se combinan artesanal más industrial, ¿no? El horno es artesanal y es industrial. ¿Qué es industrial? Las amasadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo una combinación. Aquí teníamos que crear el logo, pero obviamente esto nos sirve para agarrar algunos elementos iconográficos, por ejemplo, ¿no? Horno, amasadoras, ¿no? Tecnología y horno. Punto clave 3, ¿no? Entonces, obviamente, así vas tú más o menos identificando los puntos más importantes. Pero, por ejemplo, aquí en el brief ya, que es un brief de marca, ¿no? Aquí dice objetivos, ¿no? Aquí habla por ejemplo, cuando la gente ve el producto, ¿qué ideas desea que se asocien a la empresa en detalle, ¿no? Y aquí como hecho en casa, nos dice, ¿no? Entonces, ya está bien. Entonces, de ahí, si la empresa fuera una persona, ¿cómo sería? Rasgos característicos, dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? El horno de barro le dicen ahuicha al horno, ¿no? El horno es una entidad porque los empleados la bautizaron de esta manera, porque a la abuelita se le tiene mucho respeto, se le rinde culto, dice, ¿no?
La abuela es igual a cariño, amor, sabor, receta, salud, tradición, sabiduría. Salud, porque ¿no? Con la salud logras longevidad, vivir más y mejor. Por ello, el público objetivo también es gente adulta que cuida su salud, ¿no? La mujer, su silueta, joven, galletas, ¿no? Entonces ahí pongo punto clave 5, ¿no? Gente mayor, ¿no? Gente que cuida su salud y la entidad vendría a ser la huicha, ¿no? La abuelita, si fuera una persona la empresa, ¿cachai? Entonces aquí, ¿cuáles son los productos de la competencia? Dice, la competencia francesa, Cris, etcétera, dicen que tienen productos integrales, mas no es así, no es pan integral, dice. Wow, a mí me sorprendió eso, ¿no? Porque si bien tienen línea de productos integrales, no habían sido integrales, ¿no? Entonces, porque dicen lo que ofrecen en realidad es harina blanca más afrecho, o también se le llama harina integral reconstituida. Tiene buena pinta, mas no es integral, dice. Entonces ahí, por ejemplo, me parece un dato bien interesante, un punto clave bien importante, porque para una estrategia, por ejemplo, comunicacional, yo podría decir, el único pan 100% integral, porque el resto no lo es. Entonces nunca va a haber un plan pan tan integral como el de Irupan. ¿Se entiende? Ujú. La Sí, idea, se entiende. la idea es que vayas tú construyendo este tipo de puntos clave para que precisamente podamos ya sacar algunas ideas a nivel de marketing de contenidos, ¿no? De publicaciones, por ejemplo, en el Face, ¿cachas? Ujú. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Básicamente los temitas son esos, ¿no? Al final, como te digo, lo más importante es que tú llenes, como no le vas a hacer en realidad la entrevista a nadie, quiero que lo vayas haciendo con calmita. Tienes una semana, te he dado hasta el próximo jueves. Y más bien el jueves antes de la clase yo quiero que me lo envíes, lo vamos a revisar y yo te voy a ayudar a llenarlo un poquito mejor, ¿ya? Ok. ¿Positivo, Dayana? Sí, sí, listen. ¿Ya? Y de todas formas, el concepto creativo lo vamos a ir todavía trabajando en funciones a la información que tú me des, ¿no? La próxima clase igual vamos a ver un poco lo que es concepto de marca, concepto creativo y conceptos de contenido. Vamos a ver las diferencias y vamos a ir viendo cómo más o menos podíamos crear esto, ¿ya? Ok. ¿Positivo? Sí, sí, listen. ¿Tienes alguna duda de lo que tienes que hacer? No, ninguna duda. Ya el Se semestre entiende, ¿no? pasado Ahora, había hecho. esto tiene mucho Sí. que ver con el pensamiento estratégico, ¿ya? Entendamos que la publicidad y el marketing están muy desarrollados ahora. Entonces, primero, fija, dale una revisadita, pero creo que ya tenías más o menos las preguntas, ¿no ves? Ahora Ujú. tienes que llenar esas preguntas con la mayor información que puedas tú poner y que luego de que pongas en tu Word todas las preguntas y las respuestas en unas 3, 4 páginas, vayas poniendo, ¿no? Punto clave 1, 2, 3, 4. Y obviamente cuando ya tengas todos los puntos clave que consideres son los más importantes, el próximo jueves ya revisemos esa información. ¿Ya? Ok, listen. ¿Ya? Sí, ¿Positivo? listen. Sí. Ya. ¿Está bien? Está bien. Entonces, en eso quedamos, Dayana. Espero que le metas, ¿ya? Y llenes con la mayor cantidad de información toda tu brief, ¿ya? Y encuentres esos puntos clave. ¿Positivo? Sí, positivo, Ya. listen. De todas formas, esto te lo voy a poner en el YouTube, ¿ya? Para que le des una revisadita también, ¿ya? Ya, listen. Ya, ya, ven. Nos vemos entonces el próximo jueves. Positivo. Hasta luego, listen. Hasta luego.